para poder ponerla a disposición de aquellos que no van a poder estar en esta noche por alguna razón. Y también va a ser una buena forma de poder recordar todo lo que hemos hablado, ¿no? Quiero pedirle a mi hermano Elio que nos pueda dirigir una palabra de oración y arrancamos ya nomás con la reunión de hoy. Oremos. Señor, nuestro Padre, gracias por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de poder unirnos a través de este medio. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este grupo, Señor, a través de tu enseñanza. Mostrarnos, Señor, la forma, la manera de cómo podemos conducirnos mejor, Señor, en la iglesia, como líderes, como hermanos, como congregación, Señor. Queremos esta noche que tú nos des una nueva luz, una nueva enseñanza, Señor, y estamos listos, Señor, para poder aprender, para poder asimilar y también para aportar, Señor, a lo que es esta comunidad de fe, Señor, que es nuestra iglesia, y que podamos, Señor, juntos llevar adelante, poniendo el hombro, Señor, cada uno de nosotros, los que vayan a sumarse más adelante, Señor, para que tu obra sea engrandecida, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de iniciar, hubieron dos grupos, dos ministerios, y creo que este es un excelente lugar para compartirlo, que vencieron gigantes en este fin de semana. Uno de ellos fue el Ministerio Juvenil, Nexo, que hizo un campamento, cual no lo ha habido en todo este tiempo que estamos como comunidad, diríamos, en estos 14 años. No ha habido un campamento de la magnitud que lo hicieron. Y a pesar de que comenzó como algo pequeño, pero sí hizo algo muy grande, muy lindo y muy significativo. Me gustaría pedir a algunos jóvenes, alguien que pueda compartir acá. No sé cuál de los líderes está en este momento. Helen, ahí está, la vemos a Helen. Qué lindo verla. Muy lindo compartir contigo, Helen. Gloria al Señor. Hello. Muy bien. ¿Quién podría? Ahí está Hugo. Quizás Hugo lo ha visto detrás de la cocina y todo eso, pero Hugo, tú conoces lo que es Nexo y lo que hemos venido haciendo y lo que se hizo este fin de semana. ¿Por qué no nos das un testimonio de lo que pasó este fin de semana allá en el campamento? Las fotos ya las tenemos porque nos las mandó Danya, así que estamos ya al tanto con las imágenes. Ahora queremos ver los testimonios. Sí, exactamente. Como usted dice, pastor, yo estaba un poco más tal vez detrás de bambalinas, como se dice, en el área de cocina, apoyando ahí prácticamente todo el día, estando ahí. Pero sí pude conversar con algunos de los chicos, sí pude hablar y la verdad fue un tiempo bonito, la pasaron muy bien, se crearon nuevas amistades, se fortalecieron otras y todas en el amor del Señor. Animados de poder continuar con su participación en Nexo, animados de poder seguir firme juntos. Y sí ha sido un bonito tiempo, la verdad. No sé, muchas sorpresas, la verdad. Cosas que tal vez no habíamos visto, pero el Señor ha sido bueno y fiel y nos ha otorgado un bonito campamento. Gloria al Señor. La verdad es que yo estuve mirando también como Hugo un poquito por detrás. Estuve el sábado y también estuve el lunes trayendo la palabra, pero las impresiones tanto de la organización, de la comida, de la parte espiritual, del tiempo de la predicación, la fogata en la noche, un ministerio de alabanza muy, muy completo, muy hermoso. La verdad es que fue algo muy, muy bueno y creo que Dios tocó los corazones y ya están ansiosos de ver qué es lo próximo que va a ocurrir, ¿no? Pero fue una bendición enorme y sabemos que fue la gracia del Señor y lo dije allá en el campamento. Esto no comenzó con una super planificación estratégica, sino esta vez el equipo de Nexo comenzó con adoración. Se adoró al Señor antes de las reuniones y se oró pidiendo que el Señor muestre lo que iba a suceder. Y Él proveyó equipos, proveyó personas, proveyó ideas y proveyó lo necesario para este fin de semana. Así que gloria al Señor. Y muy bien hecho el trabajo, queridos hermanos de Nexo. Adelante con ese servicio.
Y otro grupo, otra ministerio que quiero ponderar es el Ministerio de Alabanza. Quiero ver si está por ahí Obi, y que pueda dar la cara. Este, puso en jaque a Ministerio de Alabanza Nexo porque básicamente es un grupo joven, ¿no? Y de pronto se había ido, vamos a decir que el 90% del ministerio se había ido de campamento y ahí tuvieron que hacer algo, pero fue algo muy hermoso este fin de semana y a pesar de que se sintió la ausencia de los jóvenes, pero fue un culto diferente y fortalecedor a la manera del Señor, ¿no? Obi, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese gigante que vencieron este fin de semana? Bueno, agradecer a Dios, ¿no? Por la provisión siempre. Cuando yo consulté con los jóvenes quienes iban a ir, prácticamente todo el ministerio, todos los músicos fueron, quedaban, y eso, Dios permitió que Jorge no vaya porque no hubo cupo. Entonces, quedamos Jorge y yo, y oramos al Señor para que Él sea igual bendiciéndonos. El hermano Fernando Pilo me dijo, ahí estoy firme, hermano, para dirigir. Yo di gracias a Dios y hablamos a la hermana Erika, a la hermana Carlita, que siempre también están con sus dones sirviendo al Señor, a la hermana Carlita con los niños y también Erika en la escuela dominical y dando los especiales. Y el Señor, como dice el pastor, ¿no? Armó, hizo algo que bendijo al pueblo de Dios. Tuvimos también un tiempo de adoración al Señor, o sea, ya fue multiplicado, fue doble, ¿no? Los jóvenes por un lado con un lindo ministerio y nosotros también ahí en la comunidad adorando a nuestro Señor. Fue personalmente, yo vi la mano de Dios una vez más proveyendo y direccionando, ¿no? Sabiendo de que Él no nos deja, aunque a veces pensemos que no vamos a poder, ¿no? Entonces, agradezco a Dios y, por la provisión y también alabo a Dios porque Areli me contaba en el tiempo de alabanza también tuvo una experiencia muy, muy gratificante y muy de ver a Dios en lo que estaba haciendo también ahí en el tiempo de alabanza de los jóvenes. Entonces, por los dos lados, completamente bendecidos y podemos decir que Dios es fiel, ¿no? Eternamente. Hay un salmo que dice, no, para siempre es su misericordia, ¿no? Y Él ha tenido misericordia de nosotros. Eso podría compartirle, queridos hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y me imagino que no han sido los únicos que han vencido gigantes en este fin de semana. Y creo que va a ser lindo cada vez que haya la reunión de los miércoles compartir quién venció un gigante, porque al verlos nos anima a nosotros a vencer los nuestros, ¿no? Sea personalmente o ministerialmente. Excelente. Ahora sí arrancamos con la clase de hoy y voy a pedir lo que dije anteriormente. Si todos podemos mantener, excepto cortos momentos, nuestras pantallas prendidas, le pido a Luchín, a la hermana Susi, a Gabriel, a la hermana Marlene, María Eugenia y Vincent, si pueden ponerse. No importa que no estén muy pintudos, pero queremos vernos y poder compartir, ¿ya? Ahora, esta parte va a ser una parte de repaso y creo que va a ser muy bueno para aquellos que no pudieron estar anteriormente en la reunión. Así que voy a poner una pizarra. Me imagino que los que están con computadora van a verla un poquito mejor. Y los que están en el teléfono, por favor, muevan su dedo a través de la pantalla para ver lo que va. Perfecto, dice que van a cambiar el dispositivo. Adelante, Roxana. Muevan su dedo en la pantalla para no perderse las partes que estamos mostrando en la pizarra. Vamos a hacer un repasito
de los tres sistemas de gobierno, ¿ya? Hay tres sistemas presbiterianos y yo voy a pedir a algunos de ustedes que puedan intervenir. Voy a preguntarle a ver a nuestro hermano Elio. Elio, ¿estás allí, mi hermano? Sí, estoy cambiando de equipo. Ya me cambié. Perfecto. Ahora sí. Ya. Elio, Tenía una pregunta de con... repaso. Voy a ir llamando a algunos de ustedes. Una pregunta de repaso. Aquí tenemos el sistema presbiteriano. Aquí está la membresía. Que está gobernada por alguien. ¿Qué escribirías acá, Elio? ¿Qué palabra pondríamos acá? Pero te quiero ver la pantalla, perdón. Ya, de nuevo. Ya estamos en el sistema presbiteriano, ¿no? La membresía está aquí, Okay. está siendo gobernada. ¿Por quién es gobernada la membresía o los miembros de la iglesia en el sistema presbiteriano? Ok, por el presbiterio, es decir, son ancianos, líderes ancianos que gobiernan. Exacto. Bien respondida la pregunta de nuestro hermano Elio, son los ancianos los que gobiernan el sistema presbiteriano, ¿no? En el sistema de gobierno eclesiástico presbiteriano. Como ellos podemos hablar de los hermanos libres, podemos hablar de algunas iglesias reformadas, y los presbiterianos, no, por supuesto, tienen un grupo de ancianos que dirigen la iglesia en sí. Ellos toman las decisiones de la iglesia y ellos eligen a los próximos ancianos y en fin tienen toda la autoridad. Ahora vamos a copiar esto y vamos a cambiar acá. Perdón, no estoy viendo nada en la pantalla, ¿está bien? Deberían ver, mueve tu dedo, Helen, por la Estoy en computadora. Sí. ¿Igual tengo que mover? Sí, no. Estamos viendo gráficos. ¿Los demás lo pueden ver los gráficos? Bien. Yo lo veo, estoy en computadora y veo todo. Ya, perfecto. Voy a preguntarle a mi hermano Carlitos Abud. En el sistema episcopal, aquí está la membresía. Y a diferencia del gobierno de ancianos, ¿a quién pondríamos acá, Carlos? ¿Quién dirige? Está sin micrófono, hermano. Al hermano Nico se le está escuchando su fondo, se lo pueden mutear. En el episcopal es el pastor el que... Sí. Mi hermano, no puedo ver bien porque estoy concentrado, pero creo que es Nico, dicen que está. Nico, sí es Nico. Ya, está silenciado. Lo vamos a silenciar a Nico. Ya, creo que está silenciado. Ok, es el pastor. La palabra técnica aquí sería obispo, ¿no? De hecho que obispo, episcopo y obispo es lo mismo, ¿no? Ah, en la pantalla, por eso no veía. Bien. Sí, yo tampoco veo nada en mi pantalla. ¿No ven la pizarra? No, Ya yo veo. Yo veo. Ya. Yo veo todo. Muevan. Yo ya puedo ver. Con el dedo, muevan a ver si pueden pillar el gráfico. Ahora, vamos a ver el otro sistema. Y este sistema es el sistema congregacional, ¿no? Sistema congregacional. En el sistema congregacional puede haber un pastor y puede haber ancianos, ¿no? Puede haber un cuerpo pastoral, pero voy a preguntar a ver a alguien acá, Luchín, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos sistemas anteriores, presbiteriano episcopal y el sistema congregacional? ¿Por qué me la pone muy difícil? El presbiteriano son los ancianos los que gobiernan la iglesia. El episcopal es solamente una persona, digamos, ¿no? Que es el pastor
anciano o el obispo ¿no? Que es lo que él diga. Y el congregacional es la asamblea, ¿no? La asamblea, la que están los pastores y está la iglesia, digamos, y toman decisiones, algo por ahí, más o menos. Excelente, gracias. Vamos a hacer un cambio. En este caso, la membresía se va arriba, ¿no? Y los líderes, tanto el pastor, los ancianos y los diáconos, son establecidos por la membresía o la congregación. Por eso se llama congregacional, porque es la congregación a través de sus asambleas la que tiene la última palabra para establecer quiénes son los pastores, los ancianos, establecen disciplinas, inclusive admisión de nuevos miembros y toman decisiones fundamentales y delegan su autoridad a las instancias ya que corresponden, ¿no? Entonces, ahí están, mis queridos hermanos, los tres sistemas presbiterianos. Los ancianos tienen la autoridad episcopal, el obispo tiene la autoridad, inclusive tiene autoridad sobre varias iglesias, y por último tenemos el sistema congregacional, que la membresía tiene autoridad para tomar todas las decisiones y es completamente soberana, dice, ¿no? Ellos pueden tomar la decisión. Repasando un poco lo que vimos el anterior miércoles, vimos de que ningún sistema es perfecto, todos son utilizados por el Señor. Algunos quizás tengan más bases bíblicas que otros, eso no cabe duda, pero en realidad lo que fundamentalmente debe primar es que hayan personas espirituales al frente de la iglesia, sin importar el sistema de gobierno que uno tenga, porque si uno no tiene personas espirituales, aunque sea perfecto tu sistema de gobierno y muy bíblico y tengas un excelente manual de funciones, pues no va a trabajar eso bien, ¿no? A modo de repaso, ¿alguien me podría decir cuáles son las debilidades del sistema episcopal? Donde un obispo o una sola persona está a cargo de toda la iglesia. ¿Alguien podría darme una debilidad en los casos que vimos que había que resolver y que los analizamos ahí en clase? Podríamos decir que en el episcopal la debilidad que tiene es que está todo en base a una sola persona, ¿no? Entonces se recae en uno solo y es el que tiene la decisión total sobre todo. Exacto. La debilidad es que hay prácticamente una dictadura, vamos a llamar así. Una sola persona toma todas las decisiones y esa persona puede poner en disciplina, puede cambiar todo, puede vender el establecimiento si así lo ha decidido, porque tiene toda la autoridad, ¿no? Y es indiscutible, está en la cima de toda la organización. Vamos a pensar en iglesias como la católica, está el Papa, la metodista tiene obispos, luego las del G12 hay un solo pastor o apóstol que está encima de los 12, de los 144, y eso a veces genera una situación en la cual no hay o sea, no se rinde cuentas, el liderazgo no rinde cuentas a nadie, y a veces eso no es bueno, porque si no es una persona muy espiritual y muy humilde, puede derivar una serie de situaciones que no son buenas, ¿no? Ahora, gracias, Martín. Sigamos interactuando porque esto nos ayuda y también ayuda a nuestros hermanos que no estuvieron en las anteriores clases a recuperar algunas cosas que han perdido. ¿Cuál sería la debilidad del sistema presbiteriano, donde los ancianos son los que tienen el absoluto control de la iglesia? Ellos no rinden cuentas, sino solamente informan de sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿alguien puede señalar debilidades de este sistema, el sistema episcopal? Puede ser que, que los miembros de la iglesia, la congregación no esté de acuerdo con la persona que ellos hayan elegido. Sí, y no solamente con la persona que elijan como nuevo anciano, sino con otras decisiones, ¿no? Pero ellos dicen, somos los ancianos y usted tiene que, así es la iglesia, ¿no? Y eso puede derivar en otro tipo, digamos, no sé si llamarle dictadura, pero donde no hay acceso a las decisiones de parte de la membresía. Ahora, en respuesta al episcopal, una sola persona, presbiteriano, un grupo de ancianos, tenemos el congregacionalismo, donde todo es democrático. ¿Alguien podría señalarme una debilidad del sistema congregacional para gobernar la iglesia?
es que la congregación puede elegir a personas no preparadas espiritualmente para asumir el cargo. Exactamente. Como en toda democracia, pues, ¿no? Bolivia es un país democrático y por la democracia no estamos bien en este momento porque quizás las mayorías no han elegido bien. Y lo mismo puede ocurrir en la iglesia, puede derivarse en partidos, en facciones que pueden manejar inclusive políticamente las asambleas y eso puede derivar en elección de personas que no son idóneas y en decisiones que no son adecuadas, pero que caen bien a la mayoría, ¿no? Aparte de que todo eso es emocional. Bien, gracias mis queridos hermanos. Ahora voy a hacer una pequeña encuesta para ustedes. ¿Cuál es el sistema de gobierno de la Comunidad Cristiana Esperanza Viva? Está el congregacional, el episcopal, el presbiteriano, el 1 y el 2 y el 3 y el 1 y el 3. A votar se dijo. Aquí vamos a ser congregacionales, es a votar. Vayan votando y usted elija la opción. No se va a saber quién puso qué, digamos. Simplemente vamos a ver si la mayoría le acertó, ¿no? A cómo es la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. O sea que solamente hay una respuesta, no se puede tener como... Una sola es la correcta. De las 6 opciones que hay allá, una sola es la correcta. La pregunta es cómo es la Comunidad Esperanza Viva. Muy bien. Estamos con las respuestas en boca de urna. Y esas barras se están moviendo que dan miedo, la verdad. Muy bien. 19 de 23, 22 de 23, falta una votación más. ¿Alguien no está votando? Finalizando la votación, ahí va. Compartir los resultados. Ahí está. Un 32% votó congregacional. Nadie votó por episcopal, descartadísimo. Presbiteriano, un 9%. La opción congregacional episcopal, solamente un 5%. La otra, un 0%. Y la opción más votada fue la 1 y la 3, que somos una iglesia entre lo congregacional y lo presbiteriano. Los que apuntaron o los que eligieron la última opción están en lo correcto. Somos una iglesia presbiteriana congregacional, en realidad sería esa la forma de verlo. Tratamos de capturar, creo que tiene que ver con nuestro trasfondo de hermanos libres y también de la UCE. Hemos visto debilidades y virtudes en ambas formas de gobiernos. Quizás nos alejamos un poco de lo que es lo episcopal. Evitamos tener una sola persona al control de toda la iglesia. Pero hemos visto las debilidades y la fortaleza en ambas cosas. Y antes de que la iglesia fuese fundada, mostramos el anterior domingo un documento donde claramente se establecía que el sistema de gobierno de la iglesia que se iba a fundar, estábamos en el 2008 y la iglesia se fundó en el 2009, iba a ser de un tipo de gobierno presbiteriano, es decir, gobernado por ancianos. Los ancianos tienen la autoridad final, pero también congregacional, porque los ancianos tendrían que escuchar a la asamblea en sus decisiones, y es por eso que la iglesia se puede organizar en asambleas para poder explicar, para poder expresar su sentir. Y una candadito es de que el liderazgo se compromete a no tomar ninguna decisión que pueda quebrar la unidad de la iglesia. Y eso pueden cobrármelo el tiempo que ustedes, cuando ustedes lo vean necesario. Vamos a evitar tomar decisiones que puedan quebrar la unidad de la iglesia, porque en realidad Dios habla todo su cuerpo, no habla al 70% una cosa y al 30% otra, digamos, ¿no? En aspectos técnicos quizás sí podamos estar, bueno, la mitad piensa una cosa y la otra cosa, pero en las cosas esenciales, si no hay unidad, mejor es retroceder ante la decisión, porque eso nos puede poner en un conflicto mayor, ¿no? Entonces, repasando un poco, la iglesia es presbiteriana, el gobierno es por ancianos. En este momento solamente está mi persona, pero estamos en el proceso de tener más ancianos y hay candidatos, y justamente de eso se trata el tema que estamos tocando ahora, cómo lo vamos a hacer, digamos, ¿no?
Y por eso es muy bueno que estemos todos juntos aquí para poder compartir esta información. En segundo lugar es congregacional, porque nos interesa mucho el escuchar lo que la iglesia dice. Y en tercer lugar, el compromiso es en las grandes decisiones tener consenso, tener unidad. Y bueno, en algunos casos, ¿qué piensan de esta metodología? 60% dice sí, 40% dice no. No hay una oposición a la decisión, sino el 40% dice, quizás no es lo nuestro, pero vamos adelante y veamos qué pasa. Perfecto. Pero si un 40 o un 30% dice, no, realmente esta decisión está mal, nos sentimos preocupados, consternados por este paso que se está dando, entonces se retrocede y de esa manera todos podemos participar y esperar el tiempo de Dios hasta que Dios nos dé en oración unidad de pensamiento respecto a las decisiones que vamos a tomar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún aporte? ¿Alguna sugerencia? Yo quiero saber, como soy nueva en la iglesia, cada cuánto tiempo se hace la elección o cuántos ancianos tenían o tienen o piensan tener y cuánto tiempo, si tienen un tiempo limitado o es hasta que uno renuncie o algo pase. Bien. Como quiera que la iglesia nació independiente de una denominación, nos da cierta libertad para no encasillarnos en ningún parámetro, ¿no? En todo lo que hemos podido ver, no hay en la Biblia una pauta que diga que el anciano servirá durante tantos años y luego tendrá que dejar de hacerlo, ¿no? En cuanto al número, tampoco no hay un número. En realidad, la idea sería que si en una iglesia hay 10 personas que anhelan ser ancianos y tienen las cualidades bíblicas, pues los 10 podrían ser ancianos. Mientras más, mejor, porque de esa forma las decisiones son mejor tomadas, la carga se reparte mejor entre varias personas y es más llevadero el ministerio. Entonces, si algún anciano dice, hermano, yo quiero tomar un descanso este año, adelante mi hermano, tome su descanso, mejor, digamos, ¿no? Así que no hay, digamos, un límite en cuanto al número ni el tiempo que se va a tomar como anciano, ¿no? Entonces, eso, querida hermana Susi. Gracias, pastor. Vamos, hermanos, si estamos de acuerdo. En la anterior reuniones estuvimos hablando de los requisitos para ancianos y diáconos. Algo que me dejó un poquito quizás no satisfecho fue de que el enfoque principal que se le dio fue centrarnos en que si una persona ha sido divorciada o ha sido viuda, puede ser anciano y diácono, y eso acaparó mucho del tiempo y de pronto descuidamos otras cosas que también eran importantes. Así que me gustaría por unos momentos concentrar nuestra mente en los requisitos para ancianos y diáconos y vamos a hacer un repaso en este momento con ustedes. Y somos aproximadamente 24 personas, así que voy a pedir de que cada requisito alguien se lo asigne para poder manejarlo, ¿ya? Y para poder responder una pregunta que vamos a hacer. Paso a compartir pantallas en este momento. Ahora voy a ocultar mis controles. Me avisan si se ve perfectamente bien o hay algún problema con la visualización. ¿Está todo bien? ¿Se puede ver mi pantalla? Bien. Para mí es bien difícil leer todo. Voy a tratar de poner acá está, estoy mostrándoles una gráfica de los requisitos de los obispos o ancianos o pastores, si lo prefiere, los diáconos y las esposas de diáconos, en este caso el autor se decanta por la opción de que cuando habla y las mujeres habla de las esposas. Y eso ya lo hemos hablado, que puede ser que sean las esposas o simplemente puede ser que sean las diaconisas, ¿no? Porque no usa la palabra esposas específicamente. Ahora, en ambos casos de los diáconos y los obispos se les pide que sean irreprochables. En ambos casos que sean esposos de una mujer, obviamente eso no se aplica a las damas. Que sea moderada, que las damas sean moderadas, que sea sensato, respetable, hospitalario
capaz de enseñar, no borracho, aquí no amigo de mucho vino, no pendenciero, no amigo del dinero, el diácono no codicioso de ganancias mala vida, el anciano debe ser amable, apacible, ambos, tanto el diácono como el anciano, gobernar bien su casa, hacer que sus hijos lo obedezcan, no un recién convertido, dice Timoteo, y que hablen bien los de afuera, que tengan buen testimonio. Se requiere además de que los diáconos sean honorables, sinceros, que guarden las verdades de la fe con limpia conciencia y que sean puestos a prueba primero y luego ejerzan el diaconado. De las damas se pide que sean moderadas, honorables, no calumniadoras y dignas de toda confianza. Eso en cuanto a una comparación de requisitos entre obispos, diáconos y esposas de diácono, dice acá, diríamos más exactamente diaconisas, ¿no? Ahora, aquí tenemos una lista. Voy a quitarle las columnas para que quede solamente los requisitos de los ancianos. Y esta tabla es muy interesante porque muestra una comparativa entre la lista de Primera de Timoteo, la lista de Tito y la lista de Primera de Pedro 5:13. Básicamente estos son los tres pasajes que nos hablan acerca de cómo debe ser un anciano. No son exactamente iguales, pero básicamente dicen lo mismo, ¿no? Hablan de irreprensibilidad, hablan de que sea marido de una sola mujer, hablan de que tenga hijos creyentes, aquí que gobierne bien su casa, sus hijos en sujeción, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Aquí el 6 y el 9 coinciden, amante de lo bueno, dice Tito, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, ¿no? Entonces, no un neófito, dice. Entonces, en sí son complementarias estas listas. Y Pedro va por otro lado, dice que apaciente el rebaño por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no imponiendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplo de la misma. Perfecto. Entonces, ahora otra vez volvemos. Acá en la computadora, yo sé que para algunos de ustedes va a ser un poquito difícil verlo porque está en formato computadora. Por eso es que les pedía que si es posible se conecten desde un equipo. Está la comparación entre Primera de Timoteo y Tito, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y acá dice Tito, se me mandó a otro lado. Es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, etcétera. Son las dos listas que hay en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que debe ser un anciano. Ahora, antes de seguir compartiendo, diré algo. Muchas veces se dice de que los ancianos no deben cumplir con todos los requisitos, que los requisitos es un ideal, que nadie puede alcanzar a la perfección todos esos requisitos y quizás tenga razón en eso. Por lo tanto, debemos ver de que más o menos se ajuste, pero puede ser que algunos requisitos honestamente no los tenga y no hay ningún problema con eso. Pero no es lo que dice la Biblia del Señor, porque dice es necesario. Entonces hubiera dicho sería bueno, es una sugerencia, pero dice es necesario, y en ambos textos Tito y Timoteo lo recalca. Entonces no son opcionales, sino el anciano debe cumplir con todos los requisitos. Pero aquí viene un punto importante, ¿ya? Y escucha con atención. No necesariamente un anciano, de hecho que no conozco hasta ahora a alguien así, cumpla con todos los requisitos al 100%. Es como un egresado o un profesional que acaba de terminar sus estudios universitarios. Si uno mira sus notas, no todas tienen un 100. En algunas habrá pasado raspando en 5.1 o 51, otras 70, y en otras en las cuales tiene más capacidades o más habilidades, se sacará un 100, digamos, en esa materia. ¿Me entienden la metáfora? De la misma forma, ningún anciano tiene al 100% todos los requisitos. Entonces, el punto principal es que los tenga todos aprobados. En otras palabras, que no se aplace en ninguno de ellos. Ese es el punto principal, porque si se aplaza en uno de ellos, va a haber una dificultad. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos hablando, hermanos? Ok. Se entiende. Vamos entonces a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver
los requisitos a través, yo les compartí a ustedes el manual de Warren Wiersbe, ¿no? Entonces, lo voy a hacer otra vez. Esta vez se lo estoy compartiendo en la pantalla. Voy a tratar de ponerlo solo esto para que lo tengamos en grande. A ver, ya. Ahí lo tenemos en letras grandes. Inclusive puedo agrandarlo un poquito más para que tenga mayor facilidad de ver, ¿no? Entonces, aquí Warren Wiersbe nos habla acerca de los requisitos. Vamos a ver, uno dice irreprensible. Esta palabra literalmente quiere decir nada de asirse. Esto es, no tiene que haber nada en la vida del pastor de lo cual Satanás o los inconversos puedan asirse para criticar o atacar la iglesia. Hay un comentario que es de Hendrickson. Algunos de ustedes lo tienen inclusive en físico, ¿no? Y quiero poner este comentario es muy extenso, muy completo y tiene muchas cosas muy interesantes. Por eso quiero compartir algunas y no habría ningún problema en que les pueda pasar esta información por el grupo de la iglesia o el grupo de estudio. Dice, él agarra la lista de Timoteo y la anexa un poco con la de Tito y saca 7 y 7 cualidades, ¿no? Entonces, el primer grupo de 7 dice que debe ser irreprensible. La palabra usada en el original significa no ser asido. Es como una taza, dice que no tiene oreja, por lo tanto uno no tiene por dónde agarrar. En otras palabras, uno no puede decir, ya sé por dónde agarrarlo a este anciano o a este pastor, tiene esta debilidad, ¿no? Por aquí coge algo, ¿no? Esa es la idea, no tiene eso, es irreprensible, ¿no? Es interesante lo que dice, los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Ahora, lo que está diciendo aquí Hendrickson es que el anciano puede ser que la gente hable mal de él, pero cuando se emplean métodos justos de investigación, los cargos resultan falsos, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, marido de una sola mujer, quiero hacer una comparación en este momento entre Warren Wiersbe y marido de una sola mujer. Él da una conclusión. Dice, es evidente que la habilidad del hombre para gobernar su matrimonio y su hogar indican capacidad para supervisar una iglesia local. Un pastor que se ha divorciado se hace vulnerable juntamente con la iglesia a las críticas de los de afuera, y no es probable que las personas con problemas maritales consulten con un hombre que no pudo conservar su propio matrimonio. Yo no veo ninguna razón por la cual un creyente dedicado que se ha divorciado o casar no pueda servir en otras responsabilidades de la iglesia, pero no puede ser anciano ni diácono. Esa es la opinión de Warren Wiersbe. Ustedes tienen su manual ahí, es un autor respetadísimo, que va entre la exégesis sana y la aplicación vibrante a la vida cristiana. Ahora, quiero mostrarles Hendrickson, que para muchos es un referente en cuanto a lo que es la explicación doctrinal. Hendrickson trata de ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, cuando habla de marido, una sola mujer, él enfatiza que la infidelidad en la relación es un pecado contra el cual la Escritura repetidamente nos advierte. Por muchísimos pasajes es claro que este pecado y los relacionados con él eran de ocurrencia frecuencia entre los judíos y ciertamente los gentiles. En consecuencia, el sentido de este pasaje es sencillamente que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única esposa. Ahora, quizás sea un poquito aburridito lo que estamos haciendo en este momento, pero permítame aclararle. Warren Wiersbe dice, un divorciado no puede ser anciano. Eso es lo que él está diciendo. No importa cuál sea la circunstancia.
En cambio, Hendrickson dice, no se trata de eso. Él aborda esa situación en otro momento y dice, es difícil la verdad de que se trate aquí de divorciados. Lo que está hablando es de que la persona candidata a ser anciano no se le conoce coqueteo, flirteo, infidelidad, aventuras con otras mujeres. O sea, se ve que durante este tiempo que él ha sido creyente y se ha consagrado, ha llevado una vida recta y tiene ojos para una sola mujer, ¿no? Esa es la perspectiva. Ahora, hay un libro que quiero mostrarse, lo que se llama Liderazgo de Ancianos. Son aproximadamente 300 páginas, quizás alguno de ustedes lo conoce. Y Alexander Strauch es un referente en cuanto a este tema de ancianos. De hecho, que todo este libro habla de cómo debe ser el gobierno de ancianos en la iglesia. Y tiene 2 manuales más que los vamos a emplear en la iglesia. Gracias al Señor los tengo en mi biblioteca. Uno de ellos es cómo capacitar a futuros ancianos en la iglesia y da 2 selecciones en las cuales los futuros ancianos deben ser capacitados antes de ser examinados y posesionados. Y hay también el manual para el alumno, ¿no? Así que este hermano se ha ocupado de hacer un trabajo a profundidad. Y quiero compartirles con ustedes lo que él dice de este tema, porque se me preguntó mucho y yo di mi opinión, pero a veces es bueno también ver la opinión de estos hermanos. Y Strauch dice lo siguiente, es largo, por eso lo voy a dejar acá. Espero que puedan verlo, está un poquito, quizás sea un poquito difícil verlo si usted no tiene una computadora ahí. Pero dice, la frase marido es una mujer. Algunos otros comentaristas interpretan que esta frase significa que los hombres que se han casado de nuevo después de un divorcio no pueden ser ancianos. Entre judíos, romanos y griegos era fácil divorciarse y volverse a casar, ¿no? Más abajo dice, la exactitud de esta interpretación parece imposible, o sea, a él le parece imposible de que podamos concluir de que la frase marido de una sola mujer se refiere a que no puede ser un hombre divorciado. Parece imposible de demostrar en uno u otro sentido. En realidad, el problema con esta interpretación a la que da Warren Wiersbe, lo mismo que con las anteriores, es que producen más problemas de los que resuelven. La interpretación casado una sola vez en la vida suscita un avispero de interrogantes matrimoniales y teológicos que producen perplejidad. En relación con la cuestión de si un hombre divorciado o no y casado nuevo, ya sea que el divorcio se haya efectuado antes o después de su conversión, no puede o no ser un anciano. El Nuevo Testamento, esta es la conclusión que él hace, no hace ningún comentario directo, ¿no? En otras palabras, la opinión de Alexander Strauch es de que el texto no se refiere a personas divorciadas, que esa explicación trae más problemas que soluciones y más interrogantes que certidumbres, y que claramente el Nuevo Testamento no se ha pronunciado este tema. Y él dice, una interpretación final y la que se favorece aquí, esta es la conclusión de él, es que la más sencilla y que causa menos problemas, afirma que la frase, atención, marido de una sola mujer tiene la intención de ser una afirmación positiva que expresa un matrimonio monogámico fiel. En español podríamos decir fiel y comprometido con una sola mujer, hombre de una sola mujer. Esta última frase refleja muy bien el original en griego, ¿no? Y con eso cerramos este tema. Simplemente quería compartirlo y aquí podemos ver las diferencias entre uno y otro, ¿no? Sobrio, bueno, voy a usar el de Hendrickson en este caso. Voy a continuar, no le va a dar más espacio a este tema porque ya lo hemos cubierto. Si alguien no quiere la información, está disponible. Sobrio. Otras traducciones sería templado, circunspecto, ¿no? Tal persona vive una vida profunda. Sus placeres no son primariamente los de los sentidos, como los placeres de los borrachos, por ejemplo, sino los del alma. Está lleno del fervor espiritual y moral. No es dado a los excesos, ¿no? En otra parte decía, sobrio significa no mareado, que está con la mente bien clara. Y un anciano no debe ser alguien que está ni mareado por el alcohol, ni mareado por los deportes, ni mareado por la finanza, ni mareado por la política. Es sobrio. Todo eso lo maneja de una manera equilibrada porque su centro está en Cristo y las otras cosas no lo desestabilizan ni lo envuelven. ¿Me entiendes? Eso significaría sobrio. Dueño de sí mismo.
Es un hombre que tiene dominio propio o sensato, es un hombre de mente sana, es discreto, cuerdo, por esto no se deja dominar por impulsos repentinos. Diríamos que es una persona disciplinada. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, por otro lado, virtuoso, y cuando habla de virtuoso es el mismo caso de decoroso. Fíjense, cuando en 1 Timoteo 2:9 habla de la mujer, asimismo que las mujeres se atavían con ropa decorosa, ¿no? Con pudor y modestia, etcétera. Usa el mismo término para los varones deben ser decorosos, aquí usa la palabra virtuoso. Hendrickson prefiere ese término, él siente que lo traduce mejor. El obispo debe ser una persona de excelencia moral interior y de una ordenada conducta exterior. O sea, es una persona que transmite respeto, no es un, dicen allá en La Paz, un gualaicho, dicen, ¿no? Un pelao, alguien medio bellaquito. Es alguien que de verlo ya uno siente respeto, se ve que su forma de portarse es una persona que está centrada, ¿no? Hospitalario, y esta virtud o cualidad era muy importante en la época del apóstol Pablo, donde realmente por el tema de la persecución muchas veces el anciano con su esposa tenía que acoger a viudas, a chicos que habían recibido a Cristo y sus papás los habían votado. Lo mismo pasaba con esposas que tenían que ser votadas porque habían sido cristianas y venían gente de camino. Entonces, ser hospitalario era un aspecto fundamental. No digo que no lo sea ahora, lo que estoy diciendo es que en ese tiempo era extremadamente importante de que sea hospitalario. Luego, apto para enseñar, y aquí dice, todo obispo o anciano debería poseer este don en algún grado. Además, ninguno será apto para enseñar a sí mismo no es enseñado. Una demostración de que alguien es apto para enseñar es que le gusta aprender. Por eso una buena señal es alguien que está en este curso, quiere aprender, es una buena persona para enseñar, pero los que no quieran aprender difícilmente serán buenos enseñadores, ¿no? Entonces, y luego Hendrickson nos aclara de que algunos son muy buenos para predicar y enseñar, y otros ancianos quizás se saquen un 6 sobre 100, 60 sobre 100 en este punto, o 51 sobre 100. Pueden enseñar, pero quizás no sean los grandes predicadores de la iglesia, los grandes maestros, pero sí conocen la Biblia, tienen respuesta a las grandes preguntas y pueden dar contestación, digamos, a interrogantes que tiene la congregación, ¿no? Ahora, en el segundo grupo de los 7 requisitos es no dado al vino. No hay mucho que hablar de eso. Es una persona que no está, ay, hay un vinito, que esto y que el otro, ¿no? Y un traguito, no. Para él es algo que no lo mueve, ¿no? Sí está, pero no lo mueve. No es algo que lo motiva, el vino. No peleador, literalmente no uno que da golpes, ¿no? Alguien que está dispuesto a golpear, una persona iracunda, belicosa, irritable. No debe ser así. Debe ser una persona que no le gusta enojarse. No es fácil de perder el control o perder los estribos, ¿no? Cordial, amable, dice, ¿no? Y en Tito dice que sea amable también, si no amables. La persona indicada es lo opuesto diametralmente a iracundo, ¿no? Es una persona que nunca compromete la verdad, pero está dispuesto a ceder sus derechos en pro de poder seguir con la unidad de la iglesia, ¿no? No ceder las verdades bíblicas, sino sus derechos, ¿no? Y eso lo relaciona con complaciente o el que cede. No rencilloso es otra palabra. Alguien renuente a pelear, no es alguien que ya nomás quiere entrarle a una discusión teológica o una discusión de equipos de fútbol o a una discusión de política, no. Él no le gusta entrar en ese tipo de esquema, pero es más profundo que uno peleador, ¿no? Una persona puede no estar ansiosa de irse a los puños, pero puede ser buena para disputas orales. No es una persona que está argumentando y siempre está sacando discusiones. No aficionado al dinero, ¿no? No solamente que se evita medios deshonestos, sino que está lejos de tener como meta principal la adquisición de tesoros terrenales. O sea, el anciano no es alguien que lo motiva, los negocios, la plata, digamos, no es alguien que está en ese plan. Que gobierne bien su casa. Y básicamente acá habla de 2 puntos. La cuestionante, si no puede gobernar su casa, ¿cómo lo va a hacer con la iglesia, no?
Y si no puede dar cumplimiento a su responsabilidad con respecto a su propia familia, ¿cómo podrá hacer esto con respecto a la familia de Dios? Esto es la iglesia. Entonces, no un recién convertido, no un novicio, no una planta nueva. El mismo término anciano, alguien de canas, alguien ya maduro, impide que alguien que recién se convirtió sea anciano. Y finalmente, también debe tener un testimonio favorable de los de afuera. ¿Y por qué? Por testimonio, por evangelización y por su carácter mismo debe tener un buen testimonio de los de afuera. Quisiera que hagamos una pequeña dinámica en este momento. Agarren su Biblia y vamos, somos 25 conexiones más o menos. Vamos a hacer 5 grupos, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar las instrucciones. Abran su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 3, los requisitos de los ancianos. Y como grupo elijan una característica, cualquiera, ¿ya? O 2 inclusive puede ser. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si al anciano le falta esta cualidad? ¿Cuáles serían las consecuencias para la iglesia si al anciano le falta esta cualidad? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hemos elegido hospitalario. Estoy tomándolo muy sencillo, ¿no? Versus que maneje bien su hogar, que es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el anciano no es hospitalario? ¿Qué consecuencias podría traer sobre la iglesia el hecho de que no sea hospitalario? O no iracundo, ¿qué pasaría si el anciano es iracundo? ¿Qué implicaciones va a tener en la iglesia dentro de su ancianato, su pastorado, su obispado? Y discutamos en el grupo 1 o 2 cualidades y veamos las consecuencias. ¿Y cuál es el propósito de esta dinámica? El entender que por algo están allí y que en cada una de esas características o requisitos fueron puestas por alguna razón. Y al quitarla va a haber alguna consecuencia, no solo para el testimonio y la vida del anciano, sino la consecuencia más grave va a ser para la misma iglesia, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 5 grupos y esos grupos los vamos a hacer, déjenme ver, salas de, vamos a crear 5 salas y van a ser asignados, automáticamente, ¿ya? Y van a estar mezcladitos, no es jóvenes con jóvenes acá, le tocó con el que le tocó, así que alguien tome el liderazgo, quizás el más mayor, el que pinta más para ancianos, no sé, y diga, bueno, vamos a analizar y elija entre todos 1 o 2 cualidades y la pregunta es, ¿qué pasaría si le faltan estas cualidades al anciano? ¿Qué consecuencias va a haber? ¿Ya? Entonces, vamos a tener unos 7 minutos para hacer esta dinámica, no hace falta ser muy profundo y luego volvemos y compartimos un poco estos criterios, ¿ya? Adelante. Ahora sí. Entren en sus salas, por favor, ¿ya? Ya están las salas ahí.
Hola, Vincent. Pastor, me redirecciona de nuevo, porfa, que me salió de la reunión. Ahí ya. A ver. Vincent, A las 2 estaba. Sí, asignar a la 2. A las 2. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Por qué un anciano debería saber gobernar su casa? ¿Alguien quiere decir algo? Y no solamente gobernar bien su casa, ¿no? Sino que tenga a sus hijos en sujeción, dice el versículo 4. Tres minutos más, hermanos, y estamos volviendo.
Un minuto más, hermanos, y estamos volviendo. Somos los primeros. Sí, es que había una vocecita, no sé, parece que era el programa que decía, faltan 3 minutos, faltan 1 minuto, nos ponía nervioso. Estaba dañineando con los controles acá, decía, transmita su voz, a ver qué pasará acá. Con razón no pudimos hacer nada. Y hay harta tela para Decíamos, ¿serás tú, Señor? Decíamos, heme aquí, decíamos, no vaya toda, hoy se levantó. Llegó el momento de ahora. ¿Y ahora? Volvimos. Mateando acá el compadre. Qué vida bella. Qué vida. Ya voy a ir. Mate. Le paso por delivery. Dos materos. Sí, no hay que aprovechar. Bien, hermano. Espero que no se nos haya extraviado ningún participante en el camino. La idea de esta dinámica es el poder enfrentar un poquito la realidad de qué pasa cuando los ancianos no cumplen requisitos. Creo que todos hemos pasado por iglesias donde los ancianos no reunían algunos de los requisitos y dijeron, bueno, está bien, le faltó pero ni modo, nadie es perfecto. Y después eso trajo consecuencias, ¿no? Ahora, hay requisitos y requisitos, por ejemplo, que no sea hospitalario. Supongamos que uno va a la casa del anciano y le pone mala cara, lo atiende ahí nomás en la puerta y no le gusta tener gente en la casa, ¿no? ¿Tiene consecuencias eso para la iglesia? Seguramente que sí, pero no va a ser lo mismo a que sea no iracundo, digamos, ¿no? La persona explota y todo eso va a ser diferente, digamos, ¿no? Y la idea es darnos cuenta que todas son necesarias y que finalmente en todas el anciano tiene que haber pasado, aunque sea raspando, pero tiene que haberlas pasado. Ahora, tiempo para ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué descubrieron en los grupos? ¿Qué consecuencias hay para la iglesia? ¿Cuál fue la virtud que eligieron y qué consecuencias hay si no se la cumple? Si el anciano no la cumple. Es para todos. No todos vamos a poder hablar, obviamente, pero algunos sí sería interesante enriquecer. Aquí me presionan que alguna vez comience yo. Ahí había muchas preguntas en el grupo. Esto no da para 5 minutos, pero bueno, quisimos hacer algo. En el versículo 4 de 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y la hermana Susi decía, pero ¿qué pasa con aquellos ancianos que no tienen esposa y por ende no tienen hijos? ¿No? Vamos a elegir a un anciano que no tenga esposa e hijos. Decía, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque, bueno, parece que ella ha pasado por esto. Hay mucha gente de la iglesia que dice, bueno, ¿y qué va a aconsejar pues este anciano si no tiene esposa en temas matrimoniales y si no tiene hijos en temas de cómo criar a mis hijos, ¿no? Quizás eso sería el problema que podría causar a la iglesia, ¿no? Pero concluimos en el grupo que es una mala interpretación de aquellos hermanos que piensan así, ¿no?
pero causaría un problema a algún grupo de la iglesia, digamos, en ese sentido, ¿no? Cómo va a aconsejar a familia y cómo va a aconsejar a la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, ese problema podría causar si la iglesia elegiría a algún anciano que no tuviera esposa e hijos, no sé. No, perdón. Pero Es que lo que pasa es que no puede ser anciano si no está casado, pues uno de los requisitos es que sea marido de una sola mujer y eso es matrimonio. Ahí está, ahí está. No, no, Ahí está. yo lo que dije, No, el requisito no es que La sea palabra tiene la casado, hermana el Susi. requisito. yo lo que dije fue que él es casado, pero que no tienen hijos y que no tienen hijos. Eso digo. Entonces ya yo le aumenté, digamos, no es, que no, yo entendí que no era, ¿no? Pero va por ahí, digamos, y el hermano Víctor Eben ya, digamos, tiene otra visión. otro punto de vista, ¿no? Y eso es bueno lo que estamos hablando porque revela nuestra diversidad de pensamientos. Porque si todos piensan igual, alguien está pensando por todos, dicen, ¿no? La mayoría de los comentaristas opinan que cuando dice marido una sola mujer, lo que está enfatizando no es tanto que tenga una mujer, sino que en el caso de que tenga, que sea fiel a ella, ¿no? Esa opinión comparte Hendrickson, McDonald y también Wiersbe, digamos, y al mismo Alex Strauch. Entonces, otras palabras, sí podría haber un anciano que no sea casado, pero en el caso que sea casado, tiene que ser hombre con ojos para una sola mujer, y en el caso de que no lo sea, no es alguien que está mirando a ver, echándole ojos a las hermanitas, sino alguien bien circunspecto, bien maduro, bien, ¿no? En todo caso, sí habría una situación. Voy a poner un ejemplo. Pedro Subieta nos ministró a todos la otra vez en el tema, el pastor Pedro, en el tema de crianza de hijos, pero él y su esposa no pueden tener hijos. Esa es la realidad. Entonces, es la autoridad de la palabra del Señor y la experiencia que Dios le ha dado también en el colegio de trabajar con jóvenes que nos puede dar algunas pautas, ¿no? Entonces, ese es el caso. Pablo se dice que era viudo o nunca se casó, no sabemos, pero nos habla acerca de cómo debemos comportarnos con la esposa, ¿no? En fin, de todas maneras, aún así, no estamos hablando de una violación a un mandamiento, sino en el caso que faltara esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna opinión en su grupo de una cualidad que faltó y las consecuencias fueron estas específicamente? Hermana Danja. Gracias. En nuestro grupo habíamos visto el requisito relativo a marido de una sola mujer, teniendo claro la explicación que hiciste al inicio de que no se trata de que no se ha divorciado y el resto, sino entendiendo de que no es un marido de una sola mujer, es decir, es un soltero coqueto sinvergüenza o es un casado mujeriego. Ese es nuestro anciano que no cumple este requisito, y en este caso decíamos, ¿cuál va a ser la consecuencia para la iglesia? Un verdadero desastre, porque ¿cómo voy a poder yo confiar a mi hija para que le ministre el anciano? Imagínense, no se la puedo dejar por ahí, me la enamora la muchacha. Y yo, mujer casada, también estaría en peligro de este pastor coqueto. Imagínense todo ese conocimiento mal utilizado. Entonces sí pondría en peligro la integridad de la iglesia y no sería una persona confiable. En realidad carecería de autoridad ante la iglesia y las consecuencias podrían ser desastrosas. ¿Quién va a acudir ante un hombre que no es fiable? Justamente Justin Bieber, el famoso cantante, estaba hablando mucho de su fe y su involucramiento en la iglesia Hillsong allá en Estados Unidos, ¿no? Y estaba bastante entusiasmado este joven, o este hombre, este cantante, pero luego apareció un súper escándalo del pastor oficial de la iglesia con tema de mujeres y enferió a toda la iglesia y no supimos más de la fe de Justin Bieber, ¿no? Pongo como un ejemplo allá lejano en los Estados Unidos, por no hablar de muchos ejemplos que tenemos aquí cerca, aquí mismo en Santa Cruz, ¿no? Así que sí sería nefasto. Ahora les aclaro, no necesariamente hombre de una sola mujer puede ser transgredido por un hombre que está en aventura.
pero la misma actitud de un pastor o anciano que está echándole flores, dándole piropos a las hermanitas, mirándolas bonito, digamos, ¿no? O sea, se nota de que no es hombre que tiene ojos para su esposa, sino que está medio que con todas endulzándole el oído, aunque no llega más. Ya no es un hombre de una mujer porque ya está mirando a varias, aunque nominalmente está casado con su esposa, ¿no? Entonces, y eso es un riesgo, ¿no? Para la iglesia, ¿no? No debe ser acusado de ninguna falta de esa naturaleza. Es un hombre de una mujer, ¿no? Excelente. Unas 2 cualidades más para pasar este punto. Adelante, nuestro hermano Franz, creo que Franz y Natalie querían comentar. Sí, buenas noches, hermanos. Nosotros tomamos esta última parte del versículo 3, que dice, bueno, dice todo el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Tomamos esas 2 cualidades para el ejemplo, ¿no? Para ver si es que carece de amabilidad y apacibilidad. Entonces, las consecuencias serían... Bueno, un anciano que no sea amable y apacible dentro de la congregación se va a convertir en una persona con una relación distanciada de la congregación, de la grey. No va a haber esa intimidad o ese acercamiento. Va a ser una persona que tienen una actitud hasta inclusive déspota, con cierto autoritarismo, porque carece de estas 2, ¿no? De amabilidad y de ser apacible. Y la consecuencia es que la congregación va a tender a dispersarse, a dividirse y también a tomar distancia, ¿no? Porque el anciano va a tener una actitud donde prevalezcan sus palabras y va a tomar cierta posición con una arrogancia, incluso soberbia y orgullo, ¿no? Que son pecados que no son visibles, pero las actitudes, las palabras, la forma incluso de hablar desde el púlpito se nota, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias podían traer cuando un anciano establecido carece de amabilidad y de ser un hombre apacible. Excelente. Excelente. Gracias por el análisis. Muy, muy bueno, ¿no? Y no es decir, bueno, lo ponemos anciano y va a cambiar, ¿no? O sea, si vemos que una persona tiene esa tendencia, mejor es, no es decirle no, sino, mira, hermano, te falta trabajar en esta área en tu vida, ¿no? Y ayudarle a superar eso, ¿no? Porque si no va a ser nefasto para la iglesia. Gracias, hermano. Un comentario más. Estamos analizando qué pasaría si falta alguna virtud o cualidades de las que están en 1 de Timoteo. Elio. Sí, nosotros vimos uno de las cualidades fue el que no sea neófito. Entonces, si eso faltase, digamos, en el líder o en el anciano electo o nombrado, tendríamos el peligro de que la iglesia no crezca o crezca mal, pues, ¿no? Porque no tiene la capacidad, digamos, de enseñar correctamente la palabra, no tiene un conocimiento sólido de la palabra, y no solamente de la palabra, sino de cualquier otro tema que pueda interesar o pueda ser parte de la vida, digamos, de la iglesia. Entonces vimos que tiene que estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje, para poder no caer en esta debilidad, ¿no? De ser neófito. Entonces, no puede guiar uno que no sabe al resto del rebaño. Entonces, vimos también ahí el tema de uno puede ser ignorante de muchos temas, pero hay temas en los cuales no puede ser ignorante un anciano. Entonces, a eso le podemos llamar una ignorancia supina, ¿no? Porque ignora lo que debe saber. Entonces, hay cosas que el anciano sí debe saber. No puede ser neófito en temas que son esenciales y básicos para liderizar la iglesia. Excelente, gracias, Elio.
Muy importante el punto que nos enfatiza Elio y su grupo, ¿no? La idoneidad en cuanto a conocimiento, a que no sea alguien nuevo. Puede ser que la teoría la aprendamos en 3 años en un seminario, pero la experiencia de esa teoría toma más tiempo a veces, ¿no? Entonces no debe ser alguien nuevo. Es una importante recomendación. Hay veces, mis queridos hermanos, de que, y lo dejo esto como una pregunta cerrada simplemente, me hubiese gustado discutirla, pero el tiempo ya no nos da porque se nos está acabando. A veces las iglesias, algunas veces en la iglesia se hace presión para que de una vez tengamos ancianos y de una vez tengamos diáconos. Y eso a veces trae sus problemitas. Por otro lado, hay veces que honestamente los ancianos o el anciano que está a cargo, en este caso como la comunidad, deliberadamente retrasa esta decisión y no le da importancia y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y eso también tiene malas consecuencias para la iglesia. Pero quizás deberíamos preguntarnos, en vez de que la iglesia haga una presión por tener líderes a como dé lugar, ¿qué podríamos hacer para cambiar la cultura de la iglesia para que más bien la iglesia exija tener líderes idóneos que estén al frente de la iglesia? Entonces, la presión saludable que debe hacer la iglesia y la membresía no es tanto tengamos ya ancianos, sino tengamos personas realmente bíblicas y capacitadas, porque queremos ver personas idóneas al frente nuestro guiándonos, ¿no? Entonces, cambiar el chip de la iglesia, no tanto ya de una vez tengamos, sino equipemos bien a nuestros líderes porque queremos tener un buen liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Esa debe ser el énfasis, como en los micros, ¿no? No exija velocidad, sino seguridad, dice, ¿no? Y algo así debe ser, no exija rapidez, sino exija calidad bíblica, ¿no? Cualidad bíblica en sus líderes, ¿no? Quiero ir terminando porque ha sido muy interesante esto, compartiendo un poco el proceso que debemos tener al reconocer ancianos, y puede parecer un poquito largo, pero el Señor ha estado mostrando a través de diferentes materiales que hemos estado viendo. Les comentaba cómo nuestro hermano Pablo Verdugués me comentaba su sistema de aprobación de diáconos, ¿no? Y por otro lado, en el mismo libro de Alex Strauch habla de todo un sistema para poder equipar ancianos para que realmente estén bien establecidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema a través del cual podemos elegir ancianos y diáconos de la iglesia. El primer paso es la nominación, y eso pasó ya en esta semana o en este año. La asamblea nominó posibles candidatos y tenemos una nómina en este momento de candidatos para ancianos y tenemos una nómina de candidatos para diáconos. La asamblea participó y hicimos público la otra vez en este grupo esos nombres, y en la próxima asamblea vamos a decir, hermanos, ustedes nominaron y el resultado fue esto. A propósito, quien tabuló la información fue Hugo, ¿no? Ahora, eso no implica que el liderazgo, los ancianos, el pastor de la iglesia puedan nominar personas que no están en esa lista. Claro que sí, porque el liderazgo conoce a la membresía, ¿no? Pero lo importante es que la iglesia participa en esta etapa. La segunda es la más crítica a mi modo de ver. Es el entrenamiento. Los nominados son entrenados. Reciben un entrenamiento tanto en lo que deben saber, en destrezas que deben ejecutar y también en el corazón que deben tener al respecto. Luego viene el examen. Los entrenados rinden examen. ¿A qué se refiere esto? Quizás es nuevo para la mayoría. O sea, la iglesia tiene que saber que los ancianos pueden responder a preguntas como las que decía Elio. O sea, que saben responder respecto a la deidad de Cristo, respecto a cómo se maneja una disciplina de la iglesia, respecto a las diferentes ponencias en cuanto a este tema. Tienen que tener un conocimiento por lo menos aceptable, quizás no exhaustivo, para poder realmente responder ante cualquier situación. Pero por otro lado, tienen que haber demostrado en la práctica que realmente son personas que pastorean, personas que enseñan, personas que se preocupan por la gracia del Señor, ¿no? Entonces, no siempre el examen es un papel. A veces el examen es lo que la iglesia ve que están haciendo los hermanos, y que los proyectos, los planes y las actividades que se han autoasignado o que se han asignado ellos mismos o otros la han asignado, la están cumpliendo. Luego viene la etapa de aprobación. Normalmente en una asamblea
se presenta a las personas que han sido ya no solamente nominadas, pero que luego del entrenamiento realmente han demostrado de que están capacitadas para poder ser ancianos, ¿no? Entonces, normalmente si se ha hecho un buen proceso, generalmente van a ser recibidos por aclamación, aunque muchos autores sugieren de que se maneje por voto. Y finalmente los que han sido aprobados serán presentados ante la iglesia. Serán presentados ante la iglesia como los líderes, ya sea de diáconos o de ancianos. Entonces, la etapa crítica en todo esto es la etapa del entrenamiento. Yo quisiera que en este momento debatamos, vamos a hacer grupos más pequeños, vamos a hacer grupos quizás la mitad de lo que eran los anteriores, y quisiera que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos, pueden ser materias teóricas, pueden ser cosas prácticas como dirigir un grupo, pueden ser doctrinas de la Biblia, pueden ser, digamos, experiencias? ¿Qué cosas usted sugeriría que debe sí o sí el anciano ser entrenado para que podamos decir este anciano está capacitado? ¿En qué áreas debe ser entrenado? Muy general debe ser en la Biblia, ya en la Biblia, pero ¿qué? Por lo menos debe saber, qué sé yo, un resumen del Antiguo y Nuevo Testamento. En el ministerio debe saber predicar o debe saber dirigir un grupo, no sé. Entonces, me gusta esto porque vamos a encarar algo que quizás a veces se lo ve muy ambiguo, la capacitación allá algo lejos, pero hoy en este momento lo vamos a hacer algo más cercano y vamos a tratar de pensar en qué debe ser capacitado el anciano para poder ser aprobado y en qué debe demostrar que realmente ha podido capacitarse y entrenarse correctamente. No sé si está clara la discusión, mis queridos hermanos. ¿Está bien? Entonces vamos a sugerir materias, habilidades que debe tener el anciano, experiencias que debe tener, lo que sea que veamos que sea necesario para poder ser un anciano aprobado, ¿no? Entonces, esto vamos a tomar solamente unos 7 minutos o 5 minutos. No tiene que ser largo, simplemente queremos tener una interacción con esta etapa de la capacitación y luego volvemos otra vez, ¿ya? Entonces, abrimos todas las salas, por favor, todos entren en este momento a su sala y conversen respecto a qué materias, entrenamientos, habilidades, destrezas, sí o sí el anciano debería ser capacitado para ser un buen anciano. Adelante, mis hermanos. Voy ahorita. Ya.
Muy bien. Así somos nosotros. Él me dice, por favor, le digo. ¿Cuándo tomaste? Y 2 segundos se nos vienen todos. Sí, a buen tiempo que no manejaba el Zoom. Ya me había desacostumbrado. Llegué a un momento en la pandemia que no quería ni verlo el Zoom, ya le tenía alergia. Y han cambiado algunas cositas, ¿no? Sí, han cambiado algunas cositas. Tan interesantes. Pero este invierno lo amerita. Sí, ciertamente, es verdad eso. Sí, yo ya no tenía más chompas, por si acaso. Bien. Alguien se nos ha ido por en el camino porque estamos con 2 menos, o 3 menos, pero yo les rogaría que lo que han acordado, lo que han visto, a la vez de que lo compartimos en este momento, y con eso vamos a terminar, puedan enviarlo al chat de aquí de Zoom para que podamos tener ese criterio que para mí no simplemente es un ejercicio que se hizo, sino también representa el sentir que ustedes tienen en este tema, y para mí eso es importante porque este es un proceso en el cual va a ser tan abierto, tan participativo, que realmente todos vamos a estar de acuerdo en todo lo que está pasando porque lo queremos hacer o queremos que el Señor lo guíe realmente para que sea para su gloria. Así que por favor, hay una opción ahí que se llama chat. Por favor, trate de colocar ahí lo que han aprendido. Y mientras vamos colocando, sería interesante que vayamos compartiendo qué es lo que más nos llamó la atención de este ejercicio. Preguntarnos qué verdaderamente un anciano debería mínimamente tener en su corazón, en su mente, en sus destrezas para realmente poder decir si este es un anciano que verdaderamente va a llevar adelante la iglesia de la mejor manera, ¿no? ¿Qué descubrieron, mis hermanos? Unas cuantas participaciones. Nosotros en el grupo respondemos a esta pregunta: ¿en qué área debería ser entrenado el anciano, no? O sea, ya para nosotros ya era un anciano ya elegido, ya pasó todos los requisitos, ya se formó el cuerpo de ancianos, pero estos nuevos ancianos ya para la comunidad, ¿en qué áreas deberían ser capacitados? Eso fue lo que respondimos nosotros. Y era uno en doctrina fundamental de la iglesia, capacitación en esa área de doctrina. También debería enseñársele bien el tema de la visión de la iglesia, dónde apunta la comunidad cristiana Esperanza Viva, a dónde nos está llevando el Señor, digamos, ¿no? Porque después, 3, ver el área del pastoreo de la iglesia, porque es fundamental ver la familia, la gente que el Señor manda. 4, capacitarlo en consejería para ser también consejeros de los miembros que hay. Y 5, una capacitación en predicación expositiva, ¿no? O sea, que cada anciano, digamos, pueda tener esa capacidad de enseñar y conocer qué es la predicación expositiva, ¿no? Y creo que esa, para el grupo donde estábamos, esa es la mejor manera, digamos, de enseñar toda la escritura, ¿no? Ahí no hay al pastor, ahí no puede decir, esta área no me gusta, así que no la predico, ¿no? Si le toca predicar, tiene que predicarla, aunque no le guste. Gracias, excelente, Luchín. Si nos pueden escribir eso en el chat, va a ser bueno. Ya los Cuellar ya mandaron su posición o su sugerencia. Excelente, excelente. Gracias, Luchín. Muy bueno. Otros podamos compartir lo que aprendimos o lo que descubrimos en el grupo. Buenas noches. Yo también quiero dar mi aporte. Adelante, mi hermano. Adelante, hermano. Bueno, como ya sabemos de que él ha sido elegido anciano y bueno, pues para ser anciano ya vemos que bíblicamente hay altísimos requisitos que el anciano debe cumplir.
Y bueno, en este tiempo que estamos hoy, en este tiempo, hay bastante cursos para prepararse, pues, para que un anciano aún pueda adquirir más sabiduría y experiencia. Entonces hay seminarios, hay universidades, entonces es como decía el hermano Luchín, el anciano en algunas áreas de su vida de anciano no puede decir en esta cosa, no puedo, digamos, ¿no? Entonces el anciano tiene que estar preparado. Hay harto material para que el anciano pueda prepararse y estar a disposición de cualquier situación que se presente con algún hermano, pues, ¿no? Si tiene que aconsejarle, bienvenido, ¿no? Si tiene que aconsejar también como para misiones, también tiene que estar preparado. Entonces, esa sería mi posición mía. Gracias, hermano Cristóbal. Creo importante lo que dice el hermano. O sea, no vamos a esperar que la iglesia nos dé toda la capacitación. Hay muchas herramientas fuera de la iglesia muy útiles para capacitarnos, pero ya es responsabilidad mía el poder acceder y tomar esos cursos, esos entrenamientos para capacitarme, ¿no? Me parece muy buena posición, digamos, muy buena sugerencia el hermano Cristóbal. Gracias, hermano. Sigamos unas 2 o 3 participaciones más para ir cerrando y todos ponemos en el chat lo que estamos opinando para que podamos enriquecer el plan de la iglesia respecto a este tema de tener ancianos y diáconos capacitados. Bueno, nosotros solo vimos unos que fueron antes. Vimos que un anciano tiene que estar entrenado en temas de oratoria, por ejemplo, porque es algo básico, porque va a tratar con gente, va a estar parado delante del público y entonces tiene que tener mínimamente una habilidad de poder manejar una situación así, ¿no? De poder hablar en público con facilidad, con soltura. Otro de los temas que vimos fue el tema de debe tener clara su cosmovisión bíblica, bien definida, digamos, para poder hacer frente a toda la avalancha que tenemos, ¿no? De diferentes filosofías, de diferentes, no solo doctrinas, sino hay movimientos nuevos ahora que están trastocando la fe y eso nace ahí, ¿no? El anciano tiene que tener clara su cosmovisión bíblica. Otro tema que vimos, que era Danja, allá, un panorama, en cuanto a conocimiento bíblico, un panorama bíblico claro, básico, pero firme, ¿no? De todo lo que es la Biblia, los escritores, los libros, los propósitos y estas cosas, contextos históricos. Y por último, algo muy importante, que tiene que tener un conocimiento ya no superficial, sino muy fuerte, muy sólido, muy claro de lo que es el Evangelio. Creo que ese sería un requisito importantísimo para el anciano. Ahí no tiene que tener ningún tipo de titubeo ni de falencia, ¿no? Tiene que tener claro de qué se trata el Evangelio y así poder tener una doctrina cristocéntrica en toda su vida y su enseñanza. Hermoso. Gracias, Elio, por esa sugerencia. Por favor, no dejes de escribirla ahí en el chat. Han puesto ahí Nico y Vivi que refleja el carácter de Cristo, una vida íntegra de fe. A María Eugenia y Pablo, un anciano debe ejercer su rol de esposo, padre y sacerdote en su casa, primero antes de ser anciano. Tiene razón. Martín, doctrina fundamental, visión, consejería, etcétera. Nos sugiere igual utilizar las herramientas que hay afuera. Franz y Natalie, teología, doctrina fundamental, visión de la iglesia con claridad. Martín, bueno, otra vez te habla Martín y Víctor Edwin. Y Dan ya conocer el Evangelio de manera profunda, conocimiento bíblico de cada libro de la Biblia, oratoria, etcétera, ¿no? Está ahí escrito. Excelente. Bien, mis queridos hermanos, no dejen de colocar lo que han descubierto ahí, porque en las muchas coincidencias están los puntos fundamentales, le llaman los sine qua non, digamos, ¿no? Los que no podemos obviarlo porque sí o sí tienen que estar ahí, digamos, en la formación de un anciano, ¿no? Todos hemos estado en iglesias donde no solamente hay ancianos carentes,
pero inclusive pastores carentes. Y eso es trágico en las iglesias. En todo lo que he estado aprendiendo, porque estoy aprendiendo mucho en este tiempo, en este tema, aconsejan ser intencional, ser muy intencional en capacitar a la gente para que realmente tengamos una buena camada de líderes capacitados que entrenen a otros, ¿no? Es lo que dice en 2 Timoteo 2:2, ¿no? Terminamos, hermanos, con una aclaración que quizás es importante. Hablamos de los pasos, hace un momento lo mostrábamos, ¿no? La nominación, ya eso pasó. Ahora estamos en el entrenamiento y luego vendrá un examen y luego la presentación a la asamblea y posiblemente después ya casi todos la presentación ya como nuevos ancianos. Estamos enfocando más que todo en ancianos. En todo eso hay cosas, como decía Elio, que no se pueden dejar para después de que sea posesionado el anciano. Por ejemplo, imaginémonos que posesionamos a un anciano que no tiene claro el evangelio o no tiene clara la doctrina de la salvación. Quizás la homilética, eso puede verlo con más tiempito más adelante, ¿no? Pero la hermenéutica no, porque cómo estudiar la Biblia y analizar un pasaje no es negociable. Entonces hay cosas que sí o sí el anciano debe saber antes de ser posesionado y otras que quizás puede desarrollarlas con más calmita. Como que todos estamos en ese plan, todos los que estamos acá, por más años que tengamos, estamos creciendo en diferentes áreas, ¿no? Pero hay algunas cosas esenciales que no deberían faltar en el futuro anciano si es que lo vamos a colocar como tal dentro de la iglesia. Y muchas de las cosas que ustedes han dicho y que se han repetido son realmente necesarias y van a ser parte del plan. Ahora, eso no quiere decir que vamos a abrir todos esos cursos aquí en la iglesia antes de que sean ancianos. Hay cursos que podemos echar mano, hermano, tome ese curso y luego muéstrenos su cartón de que lo terminó bien, o si es homilética, vamos a ponerlo a predicar a ver si lo aprendió en la práctica, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿O qué es el evangelio? A ver, escríbalo en un papel, en pocas palabras, digamos, ¿no? Entonces, entonces hay algunas cosas que sí o sí el anciano debe manejar antes. Y respecto al corazón, como decían algunos de ustedes, cómo está en su hogar, cómo está con su esposa, cómo está con sus hijos. Realmente ese examen de vida lo está llevando bien, cómo está en su trabajo, son cosas que no se pueden ignorar, ¿no? Un día me acuerdo que me dijeron, oye, ese es anciano de tu iglesia, sí. Bueno, yo trabajo con él en el mismo lugar y allá lo conocen por esto y por esto. Y no era nada bueno lo que me dijeron, ¿no? Y esas cosas pasan. Entonces, realmente es un trabajo fuerte. Y en todo eso, mis queridos hermanos, creo que debemos tener el tiempo de Dios para hacer las cosas correctamente. Y estamos dando planes, estamos ajustándolos a lo que el Señor nos está mostrando. Y todo hace ver de que Dios va a permitir que la iglesia tenga un buen equipo de ancianos y de diáconos, porque esa es su voluntad. Y mientras tanto, estamos avanzando de esta forma, ¿no? Para mí, la escuela de siervos es el corazón del quehacer de la iglesia en este momento, ¿no? Aquí charlamos, aquí compartimos, aquí hablamos de lo que va a pasar, nos retroalimentamos, rectificamos y avanzamos juntos, ¿no? Por eso es más que aprender, más que yo les enseñe algo a ustedes, todos estamos aprendiendo de parte del Señor lo que quiere que se haga, ¿no? Bien, mis hermanos, gracias por su tiempo. Ya es hora de despedirnos. Ha sido un tiempo enriquecedor. Hemos puesto en pausa todo lo demás de Escuela de Siervos porque ya el próximo miércoles, Dios mediante, tendremos un mejor clima para volver. Pero mientras tanto, hemos dado un paso importante. ¿Alguien quería o quisiera dirigirnos a una palabra de oración para terminar este tiempo? Ya, mi hermano Obi, adelante, hermano. Amén, oremos, hermanos. Amado Señor, agradecidos por este día y qué lindo terminar profundizando, compartiendo, conociendo más acerca de nuestra función, de las cosas que tenemos que crecer como cristianos, como líderes, como siervos tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el pastor. Está muy interesado en poder tener estas capacitaciones. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender que esto
realmente viene de ti y tú quieres que crezcamos más en el conocimiento de tu palabra, pero no solo en conocimiento, sino en accionar, que esto pueda ser, convertirse, entenderse y ser de parte nuestra un accionar constante. Bendice, Señor, el resto del día, danos descanso, repara nuestros cuerpos, nuestras mentes para el día de mañana. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Con gracia. Amén. 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 Bien. Buenas noches, hermanos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones a todos. Hasta el domingo. Chao. Martíncho. Hice torta, hice una torta y hice, ¿qué se llama? Hice alfajores. Voy a tener que engordar solita. Con el frío aguanta para el domingo, hermano, así que no hay problema. Si 3 nomás me guarda. Un tapercito. Mañana paso por allá yo. Bienvenido. Gracias, Mando buenas ubicación. noches. Mando No, ubicación, hermanito. Amén. Chao, chao, mis hermanos. Dios les Chao, chao, mis hermanos. gusto verlos. Buenas aunque noches. sea Paso fuerte. Abríguense bien. Que el Señor me los cuide. Amén. Buenas noches. Hasta luego, hermano. Bendiciones.